Tres ideas en el transcurso de la tarde que nos generan definitivamente ciertas impresiones, ciertos comentarios, ciertas motivaciones en términos de análisis profundo y de lo que está pasando en términos de la sociedad, la economía, la política. Lo primero que hay que observar es este famoso delicado equilibrio entre el shock y la eficacia, ¿no? Porque Milei decidió ir por el shock, lo que no necesariamente implique ser eficaz. La aceleración no implica ser asertivo, ser concluyente y efectivamente conseguir el resultado. Ahora, definitivamente él se paró en esa idea del shock. Es rápido, es ahora. Es ahora el margen de maniobra, la licencia social, ahora está el cobijo, ahora está el apoyo. Mañana no sabemos. Y es casi por oposición al gradualismo de Macri, aunque hay gradualismo en algunos temas, pero finalmente no en los que el propio gobierno de Mauricio Macri instrumentó en 2015 en adelante. Y en esa lógica, la duda, el interrogante del sistema político y económico es si va a haber eficacia en cuanto a que el DNU, por ejemplo, pase el prisma de lo constitucional, quiere decir de lo jurídico, que además no tenga escollos en el Congreso, que eventualmente no lo frenen, o la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o eventualmente, insisto, un fallo de la Corte al final del camino. O sea que esa idea de la eficacia para el shock que Milei quiere, para luego que la economía dé vuelta sobre fines del año próximo y encontrarse con una economía más benevolente en términos sociales para él, en términos de su apetito electoral, probablemente en la elección de medio término del 2025, es un prisma de análisis que no se retira, no se corre de vista de cualquier analista y de cualquier actor de la economía por estas horas. De ahí estamos viendo los movimientos en el Congreso, de ahí observamos los 8 planteos, las 8 cautelares presentadas de modo diverso y desde distintos sectores frente al decreto de necesidad de urgencia que anunció la semana pasada el propio presidente y que desregula en buena medida muchos aspectos de la economía que finalmente se sienten con intereses creados, tocados, y por lo tanto con una perspectiva de negocio menguado de cara al futuro. Así que este equilibrio entre el shock y la eficacia es lo que está viendo todo el sistema y será la primera gran prueba de fuego para el propio Milei, que de todas maneras, si logra, independientemente del shock que quiere imprimir, que más del 60 o 70% de lo que incluyó en el decreto sea convertido en ley o sea aprobado y esté instrumentado y operativo en el primer trimestre del año próximo, definitivamente va a significar un cambio sustancial en muchas de las reglas de juego con el cual convivimos en la sociedad argentina. Es descriptivo, no digo que sea mejor o que sea peor, pero definitivamente será diferente. Segundo eslabón tiene que ver con un aspecto ya más complejo, que tiene que ver con la profundidad de una sociedad que está resquebrajada y que está cada vez más violenta, socialmente más impaciente, y con conflictos intrafamiliares que empiezan a ser un denominador común aquí y allá. En particular por lo que sucedió efectivamente en Lanús, lo contaba Lourdes hace un ratito, con este hombre que comete un crimen aberrante, que es la de descuartizar a su propio padre, sosteniendo que finalmente lo tenía cansado y que por eso lo hizo. La conmoción que produjo en Córdoba que un hombre haya matado a su esposa de 38 años frente a sus hijas de 9 y 11 años, luego de que ella le pidiera que dejara de tomar alcohol. Cuando interviene la policía, inclusive, en este femicidio en Sal Si Puedes, en Córdoba, el agresor tenía un juicio pendiente por amenazas calificadas a su pareja, lo que se conoció hoy como prontuario. Cuando aparece la policía, termina en un forcejeo, termina siendo abatido, falleció esta misma mañana. En Maipú, un hombre valió a su propio hijo, en Maipú, Mendoza, y la madre dijo que había sido en defensa propia, porque el hijo drogadicto había intentado asesinar a su propio padre. Versión de la madre. En Corrientes, 2 chiquitos salvaron a su mamá de ser agredida, quizás asesinada por su expareja, también alcoholizado en medio de las fiestas navideñas, en la localidad de Ituzaingó, Corrientes. Ellos mismos fueron los chiquitos hasta la comisaría a buscar ayuda. Rápidamente los efectivos policiales llegan al domicilio y así salvan la vida de lo que pudo haber sido una tragedia de su propia madre, a manos de su expareja. Pero más allá de esto, bueno, también está lo que sucedió en Mar del Plata, en un barrio de la periferia, hecho que ocurrió el fin de semana, el sábado en particular. Un hombre de 42 años terminó asesinando a su expareja y a su excuñado a balazos. Víctor Figueroa.
escapó de la escena el propio sábado, pero fue detenido en la madrugada de la Nochebuena, después de una advertencia y un llamado a 911, Mar del Plata. Y después está el hecho de lo que sucedió cerquita de allí, en Necochea, donde hay mucha conmoción y consternación en los balnearios, a propósito del asesinato a golpes de un empresario que tenía la concesión de una de los balnearios más importantes de Necochea, con una socia, Walter San Pietro, 50 años. Estas son postales de él con su familia, que su propia esposa subió en la misma jornada de su deceso, que fue la madrugada del día de ayer, en medio de la Navidad. 2 de los sospechosos incluso son menores de edad. Esta es Playa Morena, donde él tenía la concesión. Fue atacado el viernes, insisto. Murió en un hospital de Mar del Plata, donde había sido trasladado fruto de su extraordinariamente delicado estado de salud. No resistió. Walter fue atacado por 3 delincuentes después que se acercara hasta el lugar porque había escuchado ruidos en un lugar en Necochea. Cuando estaba en la playa de estacionamiento, ahí lo asesinan después de abordarlo, lo molieron a golpe para robarlo, sufrió una fractura de la mandíbula, daño neuroencefálico, era oriundo de San Fernando, San Pietro, a quien ven, y se había hecho cargo junto a su socio, también proveniente del Gran Buenos Aires, de la concesión de Playa Morena. Espacio muy conocido en Necochea. O sea, fíjense que les conté 6 o 7 hechos, todos juntos, en distintos puntos del país, de manera dispersa, tenía otros 10, no quiero aburrirlos, pero todo esto pasó en medio de esa cosa que se llama la festividad, la Nochebuena, lo que se supone que es el festejo, el compartir en familia, el disfrutar de buenos momentos. Naturalmente para los católicos, la grey católica mayoritaria en la Argentina, el nacimiento del niño Jesús, pero acá estamos años luz. Estamos hablando de violencia extrema que termina en asesinatos, de conflictos intrafamiliares que, insisto, probablemente se potencian en estas fiestas en algún caso, pero que están presentes como denominador común en todo el tiempo. Y que yo creo que nos debería llamar a la reflexión en cuanto a ese clima de violencia social creciente que tiene un impacto familiar, en muchos casos determinante respecto a la salubridad de los hijos y al contorno en el cual se crían muy buena parte de nuestros niños, que son el futuro, pero también tienen presente y a los que hay que atender. Y el último punto chiquito es lo que ha pasado en Aerolíneas, volviendo a la política, porque finalmente hoy se confirmó que otro funcionario de carrera se hace cargo de la compañía de bandera. Por ahora, una empresa que eventualmente va a integrar un conjunto de compañías a las cuales el gobierno va a poner la lupa para eventualmente privatizar en el mediano plazo, tal vez en la Argentina. Se trata de Fabián Lombardo, a quien ven ustedes en imágenes. Fabián Lombardo fue el gerente comercial desde el 2013 hasta aquí. ¿Cuál es el prisma que quiero poner sobre primera plana? Esta idea de que hay otro funcionario de carrera con muchos años en la compañía que se hace cargo de la compañía. Terminará siendo formalmente el directorio lo eligió hoy como presidente y gerente general. O sea, reemplazando a Pablo Seriani, que finalmente hoy se despidió de sus empleados, a 15 días de haber asumido Javier Milei. Pablo Seriani, con los cuestionamientos que ustedes ya conocen o el beneplácito que algunos le entibian. Lo concreto es que Lombardo, con amplia trayectoria en el mercado aerocomercial, estuvo en otras compañías, estuvo viviendo en el exterior, administrando el negocio incluso de aerolíneas comercialmente hablando desde hace más de una década, termina recalando en un puesto en donde el gobierno ya dijo que plata no hay, axioma máximo del gobierno, por el cual duplicaron las tarifas con el mismo arranque de la gestión de Milei en los vuelos de cabotaje para intentar que la empresa pierda menos y si logra no perder mucho mejor. Y en el contexto del axioma que también Milei ha dicho, que toda empresa pública es plausible de ser privatizada siempre y cuando existe un comprador y tenga valor. En el caso de aerolíneas particularmente, Milei dijo en reiteradas ocasiones, y lo ha vuelto a sostener aún como presidente, que es una empresa que miraría con cierto beneplácito que pase a manos de los trabajadores, es decir, de los empleados. A esa compañía, Milei elige un funcionario de carrera, no un funcionario político. Como en otros lugares donde efectivamente se está viendo que empiezan a sumarse funcionarios de carrera, aduanas, migraciones, donde eventualmente la política quiso desembarcar y Milei parece ponerle freno. Tal vez porque no tiene mucho.
una opción. Lo otro porque cree que finalmente la carrera es algo que en la administración pública también debe valorizarse. Veremos, pero es una decisión en el día de hoy no menor, en el marco de aún casilleros por llenar de una gestión que ya, insistimos, tiene 16 vertiginosos días.